son los usos comunes de los hidroneumáticos? Son varios en realidad, y ahí los tienen listados, ¿no es cierto? Primero, el funcionamiento de los aspersores para césped, ¿no es cierto? Ahí podrás hacer con hidroneumáticos. Yo, de hecho, tengo un hidroneumático para mis aspersores. Abastecimiento de aguas a urbanizaciones. Hay hidroneumáticos grandes, no solamente los honguitos chiquititos que ustedes están acostumbrados a ver en algunas casas, hay gigantescos, hay grandes. Entonces, qué sé yo, conozco uno en Condebamba. Son unas torres hidroneumáticas gigantescas que las ponía Plastiforte. No sé si las seguirá poniendo, quizás en el campo tengan todavía el uso de pero he visto en varios lugares, he visto el uso de esas torres hidroneumáticas. En particular en Condebamba he visto aquí en Cochabamba. Obviamente está el abastecimiento de agua a edificios y a viviendas unifamiliares. Yo tengo un hidroneumático, ¿no es cierto? Y es para mi vivienda, para un uso unifamiliar. Y abastecimiento de agua a edificios mayores, ¿no es cierto? Hay grandes, porque yo puedo poner los hidroneumáticos en el techo, ¿no es cierto? Y ahí los tengo y de verdad son una maravilla porque me reparten el agua casi uniformemente a través de los demás pisos. Bien, esos son los usos comunes de los hidroneumáticos, ¿no es cierto? Tenemos, obviamente, algunas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas en un sistema hidroneumático? Regula la presión a voluntad. Tienes un manómetro y el manómetro tú lo puedes regular un poquito, ajustas. Son dos tornillos, un tornillo de baja y un tornillo de alta. Y como todo hay en internet, todo puedes ver en el internet. Ahí te vas a dar cuenta cómo se manejan los tornillos de alta y de baja para que el hidroneumático funcione a máxima presión y a mínima presión, que tú regulas. Pero dentro de las capacidades que tenga tu hidroneumático, tampoco puedes pedirle 400 metros de altura de agua a un guito de 20 litros, ¿no es cierto? No es eso, ¿no es cierto? Hay una cierta capacidad y hay un cierto rango, digamos, de valores en los cuales tú puedes ajustar un hidroneumático. Voy a mantener una reserva de agua presurizada para utilizar en caso de cortes de energía, pero muy poquitito porque es un bladder, nada más, es un bladder el que tiene ahí adentro y no sirve para mucho. Dependiendo del tamaño del hidroneumático que tengas, obviamente, ¿no es cierto? Pero en las casas, en tu casa particular, no vas a tener un hidroneumático demasiado gigantesco, es un hidroneumático más bien pequeñito y su bladder también es pequeñito. Entonces no hay mucha reserva que se diga. Excelente presión en todos los puntos de uso, mejorando el rendimiento de los dispositivos. Lavarropas, lavavajillas, eso es cierto. ¿No es cierto? Porque tú al regular la presión entre un máximo y un mínimo te estás asegurando que siempre estemos entre los dos valores. Y entonces tú vas a tener las presiones necesarias como para los diferentes usos de tu domicilio. No requiere tanque en los techos. Esto es esencial, esto es lo mejor. No tienes que tener un tanque gigantesco ahí en tu techo que esté afeando tu arquitectura. Ya hoy en día, muy poquitos arquitectos diseñan una casa con un tanque ahí arriba de agua. No lo hacen. Prefieren siempre que el ingeniero sanitario diseñe un hidroneumático para el abastecimiento de agua de todo el domicilio. No había problema con eso. Entonces tú haces eso. ¿Ya? No requiere entonces eso. Es harto bien importante. Y no hay tanques abiertos en contacto con el exterior. En realidad, el hidroneumático es simplemente está adosado a la bomba, ¿no es cierto? Por lo que no tienes que abrir tanque ni meter adentro nada, ¿ya? ¿Qué es la desventaja? Utiliza energía eléctrica, ¿no es cierto? Y eso es, cada vez que la bomba inicia, tiene un torque la bomba, que es aproximadamente 3 veces la potencia de la bomba. Y entonces genera ese torque y ese torque hace que tú tengas un gasto de energía
que no lo estabas contemplando, ¿no es cierto? Y que poco a poco se va aumentando a medida que vas utilizando la energía. Eso es uno. Dos, no sé si es un sistema caro para al momento de realizar la instalación. No, yo diría que no. Bueno, depende de qué tan grande es el hidroneumático. Si es un hidroneumático para una población, sí, ahí estamos hablando de bastantes. Tengo un hidroneumático, por ejemplo, en Santa Bárbara para la protección de, de la línea de bomberos, cuesta $117,000. ¿No es cierto? Bueno, pero eso es así de grande. ¿No es cierto? Entonces, los hidroneumáticos tienen una gran y amplia, que se llama, uso, gama de usos que puedo darle al hidroneumático. Ahora, en el hidroneumático de tu casita, si alguna, si dejas una pila goteando, tu hidroneumático sigue funcionando. O sea, agota el agua que está en el bladder y otra vez empieza a funcionar. Agota el agua del bladder y otra vez empieza a funcionar. Entonces, si tienes fuga de agua en tu sistema al interior de tu domicilio, no sé si lo consideras una ventaja o desventaja que tu hidroneumático funcione. Porque si te das cuenta que está funcionando casi ininterrumpidamente, ya paras las orejitas, ¿no? Y dices, algo está pasando en mi sistema, alguna fuga tengo, ¿de acuerdo? Y entonces te das cuenta. Lo de malo es que obviamente está funcionando el hidroneumático, no para de funcionar. Es decir, funciona en su tiempo de ciclo, ¿no? En su tiempo de ciclo siempre va a estar funcionando, ¿ya? El funcionamiento. El agua se bombea un tanque cisterna a un sistema presurizado a través de la bomba, obviamente. Hay presión máxima y mínima que está dado por el tanque hidroneumático en función a las necesidades del edificio. Entonces tienes un presóstato y el presóstato tú lo puedes regular entre una presión máxima y una presión mínima. El hidroneumático tiene cantidades variables de aire y agua en el tanque. En realidad es un bladder, como si fuera una pelota, sacas el bladder de la pelota y la llenas de agua. Ahí está, llenas de agua y eso no ocupa todo el tanque. Parte del tanque es aire y parte del tanque es agua. El agua está contenida en el bladder y el aire está a presión. Tú vas a un llantero y le dices, pónmelo 20 libras y te lo pone 20 libras de presión. Entonces tienes un sistema de aire comprimido al interior de un recipiente. Y cuando entre agua, va a empujar el agua en contra de esa presión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega al máximo el presóstato, para de la bomba, ya también el hidroneumático, a través de la presión contenida en el recipiente, empieza a vaciar el agua contenida en el bladder. Y ese es el agua que tú tienes hasta que llega a la presión mínima. Cuando llega a la presión mínima, otra vez se vuelve a encender la bomba. ¿No es cierto? Entonces, ese es el funcionamiento de esta bomba. ¿No es cierto? Entonces, tienes que accionar nuevamente a niveles máximos y niveles mínimos el tanque hidroneumático. Entonces, como verás en la fotografía, tienes montón de clases de hidroneumático. Creo que yo tengo uno como este en mi casa. Pero hay gigantonones como estos grandes. Para edificios yo puedo colocar uno, dos, tres, cuatro en paralelo de estos, no hay problema. Todo lo calculas, todo se puede calcular. Y entonces a través del cálculo vas a tener entonces los sistemas hidroneumáticos que veas convenientes en paralelo. Entonces en este tanque dentro hay un bladder. Es un tanque de presión. Entonces el tanque de presión con entrada y salida de agua vas a tener las bombas, y al menos vas a colocar dos bombas en un edificio, no se puede colocar una sola bomba en un edificio, tienes que tener la bomba de repuesto o la bomba en stand-by. Eso no quiere decir que esa bomba de stand-by no vaya a funcionar, funciona también alternadamente, ¿no es cierto? Una bomba funciona y después funciona la otra. Si se te friega una,
una de las bombas es suficiente para abastecer a todo el edificio. Entonces vas, compras la otra y otra vez la vuelves a poner en stand-by, ¿no es cierto? De manera que funcionen las dos bombas de forma alternada. En un edificio vas a tener un tablero eléctrico, que es un tablero de comando. A veces, a veces, en sistemas demasiado grandes, vas a tener variadores de frecuencia. Esos variadores de frecuencia hacen que las bombas funcionen a diferentes velocidades. Y si las bombas funcionan a diferentes velocidades, también botan diferente caudal y diferente presión. ¿Ya? Entonces, las válvulas que tú vayas a poner en un sistema hidroneumático son todas aquellas, incluyendo las válvulas de seguridad. Vas a tener en sistemas grandes conexiones flexibles, tienes que tener una junta flexible. Eso va a agarrar y va a absorber todas las vibraciones. En tu casa no, en tu casa es demasiado pequeñito. Si vas a poner una especie de losita, un dadito, ¿no? Donde vas a enroscar tu bomba, ¿de acuerdo? Y tu sistema hidroneumático, ahí va a estar zapateando un montón de veces, ¿no es cierto? Tu bomba. Necesitas el manómetro, los drenajes y compresión de aire. Si esto es súper gigantón, no, yo tengo, por ejemplo, mis hidroneumáticos son de 5.000 litros y 6.000 litros en los tanques. Santa Bárbara, Colomani, en esos 5.000 y 6.000 litros. A 6.000 litros ya necesitas a veces un compresor de aire si es que se vacía. Entonces, hay diferentes modelos y modalidades de trabajo con hidroneumático. Pero lo que ahora se viene utilizando, de todos modos, en esos que sé, hidroneumáticos grandes, incluso tienen ahí adentro una membrana de polietileno, ¿crees? O poliestireno, no me acuerdo. ¿No es cierto? De tal manera que no hay un contacto del aire con el agua. Porque si no habría eso, existe un contacto del aire con el agua y el aire a presión se va a diluir en el agua. Pierdes presión y tendrías que tener entonces cada vez un compresor funcionando. Eso es una desgracia mayúscula. Entonces no te conviene, ya no te conviene no tener separados el agua y el aire. Esto es, fíjense, aquí tengo mis dos bombitas funcionando, aquí están. Este es con succión, succión negativa, succiona, va esta es la válvula check, la válvula de cierre o cortina y va hasta arriba al manifold, hasta arriba. Aquí tienes un drenaje y tienes al tanque de presión que tiene un nivel bajo y tiene un nivel alto. Cuando está en nivel bajo se enciende esta válvula, esta bomba. ¿No es cierto? Se enciende, llega hasta el nivel alto y se apaga. No ocupa el agua todo el tanque, porque parte es aire, como les he dicho. Claro, esto es un esquema que va en contra de los que acabo de decirles, que debe separar el agua y el aire. Aquí debería estar en un bladder, ¿no es cierto? Este es antiguito, tiene su nivel máximo, su nivel mínimo, el manómetro, los presóstatos y aquí está el compresor, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando tienes aire aquí, el aire se va entrando al agua y vas perdiendo pues presión de aire, ¿no es cierto? Entonces necesitas un compresor y el compresor es como una bomba, fíjense, tiene lo mismo, solamente que el fluido es aire, aquí el fluido es agua. Pero esto ya es una desgracia gigantesca. Colocar así un hidroneumático ya no se hace. Esto simplemente es para que tú puedas ver cómo más o menos funciona. Y todo viene a través de un tablero. El tablero comanda el presóstato, las bombas, fíjense, las bombas. También comanda la protección de marcha en seco, la acometida y la protección de marcha en seco están al tablero. También van al tablero todo lo que son los presóstatos y todo lo que son los electrodos de máxima y de mínima van a ir entonces al tablero. Entonces todo este es el sistema eléctrico y es necesario entonces un tablero de distribución, un tablero principal de distribución de electricidad y de señales, ¿no es cierto? Bien, el ciclo de bombeo se está referido al número de arranques que tiene la bomba por hora en el sistema. Si el tanque es pequeñito, va a arrancar muchas veces. Si el tanque es grande, 4, 6, hasta 10 ciclos por hora va a tener.
si el tanque es muy grande. ¿Ya? Entonces, si el tanque es pequeñito, puede tener fácilmente 30 paradas y encendidas por cada hora. Entonces, este es el ciclo. Al principio, miren, aquí está vacío, todito está lleno de aire, todito está lleno de aire. El diafragma está presionado contra la pared de la cámara, contra la pared aquí. No, todo puro aire, comprimido está el aire. Lo ha empujado al bladder de tal manera que el bladder se ha quedado aplastado aquí. Entonces funciona la bomba, empieza a funcionar la bomba, empieza a entrar agua y empieza a vencer, ¿no es cierto?, lo que es la presión de aire, empieza a vencer, empieza a inflarse, digamos, el bladder aquí adentro. Entonces la bomba ha funcionado y está empujando el agua, ¿no es cierto?, y el diafragma va a subir. Llega un momento, este es el ciclo de llenado, llega un momento que para, aquí va a parar, ¿de acuerdo? Es porque ha alcanzado el máximo volumen. Aquí arriba sigo teniendo aire comprimido y ya el bladder está lleno, completamente lleno, ¿no es cierto? Y ahora el reservorio ¿no es cierto? Este diafragma está lleno a su máxima capacidad. Bien, ahí para la bomba. Una vez que ha parado la bomba, no se olviden que esto está con aire comprimido. El aire comprimido empieza a empujar otra vez el diafragma o el bladder, ¿no es cierto? Y es este aire comprimido el que se encarga de distribuir el agua, ¿no es cierto?, a la red de tu agua potable en tu edificio o tu casa. Entonces, este es el ciclo completo que tiene el hidroneumático. Presiones de operación. La presión mínima que tú vas a calcular y que tú regulas en el hidroneumático debe ser capaz de darte en cualquier punto de la red de tu casa y en especial a la salida de las duchas al menos una presión de 2 metros de columna de agua. Entonces, ¿de qué se trata? De que la presión mínima venza la altura geométrica, las alturas de las pérdidas de carga por fricción. Necesito las pérdidas de carga, a veces tengo de velocidad, a veces es muy grande la velocidad y entonces tengo la altura de la energía de velocidad. HR es la presión residual, estos 2 metros de columna de agua por lo menos que tiene que tener, ¿no es cierto? Y la presión es la presión de precargado del hidroneumático, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la presión de precargado del hidroneumático. Entonces, esta es la presión mínima que va a tener que tener tu bomba. Tu bomba va a tener que vencer todo esto. Todos estos va a tener que ser capaz de vencer la potencia de tu bomba. ¿No es cierto? Entonces, la presión máxima se establece en función del diferencial con la mínima. Puede estar entre 10 y 14 veces. Por ejemplo, 20, 30 P6. 20 la mínima, 30 P6 la máxima. Entonces, los manómetros, no se extrañen, son como nuestros llanteros. Cuando tú vas al llantero, ¿acaso le dices, quiero un volumen de tantos metros cúbicos en mi llanta? No, le dices, ¿cuánto te dice el llantero? 20. ¿O cuánto? 30. ¿Qué son 30 PSI? Libras. 20 libras, 30 libras, ¿no es cierto? Cuando tú vas al llantero, es lo mismo, lo mismito que pasa en un hidroneumático. Le inflas. ¿A cuánto de presión? Puede ser 20, 30, puede ser 40, 50, 20, 40. Tú regulas eso de acuerdo a tus necesidades. En la presión de operación se debe tomar en cuenta el equipo de calentamiento de agua. Si es calefón, el calefón te va a perder de 5 a 7 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque tiene un serpentín el calefón y el agua pasa en el serpentín y de vuelta le pega en el serpentín, el calefón. Y el serpentín no es pues de diámetro muy grande, es de diámetro pequeñito. Es de cobre, el serpentín debe ser 5 octavos. Depende del fabricante. Entonces su pérdida de carga es monstruosa. ¿No es cierto? 5, 7 metros de columna de agua.
O sea, tú tienes que entrar al calefón con eso, digamos que entres con 10, has perdido 7, estás con 3, te has fregado, ya no sube la ducha. ¿No es cierto? Entonces tienes que tomar en cuenta perfectamente y tienes que darte cuenta de cuál es el aparato más desfavorable y en todo caso siempre es la ducha de agua caliente. La ducha de agua caliente tiene que tener a la salida 2 metros de columna de agua de presión. Si no tienes 2 metros de columna de agua de presión, te vas a pelar como pollo y te vas a congelar como en el polo. Eres pollo polo, ¿no es cierto? Entonces, un rato va a estar muerto de frío, otro rato va a estar muerto de calor, ¿no es cierto? Eso lo puedes aguantar tú, que eres joven. Si una persona es anciana, le puede dar paro al corazón, ¿ya? Entonces, tienes que tener en cuenta este tipo de cosas cuando estás calculando tus aparatos con los hidroneumáticos. Los hidroneumáticos son excelentes, no hay duda de ello. Si algo pasa en el cálculo es porque el chaleco es el ingeniero sanitario, no el hidroneumático. ¿Ya? Con la presión del hidroneumático existe una variación del punto de funcionamiento de las bombas. Diferentes alturas, diferentes potencias. Entonces, la bomba no puede no estar funcionando en el punto óptimo de su funcionamiento en la curva HQ. Eso te está importando muy poquito si tu casita tiene un hidroneumático porque te vas a comprar una bomba chinita. Y si no funciona, te compras otra. Es decir, $200 cuesta. Entonces, a mayor diferencial de presión, menor el volumen del tanque. Aquí tienes un tanque más modernito. Este es un tanque grande, 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 grande. No es chiquitito. No es como el de tu casita. ¿No es cierto? Tienes la presión mínima, la presión máxima. Todo el resto es el tanque hidroneumático. Y en el tanque hidroneumático voy a tener aire comprimido y debajo del diafragma tengo agua. Entonces, el volumen útil viene de la presión máxima a la presión de trabajo. En esto va a tener el volumen útil. ¿No es cierto? Eso es clave, señores. Solamente de aquí a aquí es el volumen útil. Entonces, el volumen útil y el volumen total corresponde al volumen total del tanque. Todito este volumen total del tanque. Todito es esto, el volumen total del tanque. Un segundito, voy a sacar mi libro. Heliocreder, instalaciones hidráulicas y sanitarias de Heliocreder. ¿Podría repetir el nombre, por favor, Inge? Se los voy a escribir en el chat. ¿Ya? Bien, Inge, gracias. En realidad es muy fácil hacer 3 libros ahora del Brasil porque es un libro brasileño. Es muy, muy, muy bueno. Es casi lo mejor que he encontrado. Los colombianos también tienen buenos libros, pero este es muy didáctico. De verdad, muy buen libro es el Heliocreder. Cuando busques algo, no lo encuentras. Cuando no lo quieres, no lo necesitas, te salta cada 5 segundos. Entonces, en esta figurita que ustedes están viendo, el volumen útil es este B. Entonces, este volumen útil que ustedes están viendo acá es la responsable de que la bomba se encienda y se apaga, porque va desde este nivel hasta este nivel. Entonces, aquí se apaga la bomba, cae, 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 cae. Aquí se enciende la bomba. Apagado y encendido cada vez estoy. Este B sub E es el volumen estático y no participa de nada. Solamente a veces necesito para drenar este volumen estático y nada más. Y aquí tienes un tren además particular. ¿No es cierto? No participa entonces ese volumen estático. Volumen B sub A
es el volumen activo, la cantidad de agua que se mueve en el reservorio, ¿no? Todo el B sub A. B sub T es la capacidad total del reservorio. Todita la capacidad total del reservorio viene dada por B sub T. ¿De acuerdo? Deja ver, esta tablita también está en el Heliocreder, ¿no es cierto? Que es la relación que se da entre el volumen útil y el volumen total para diferentes valores de la presión de partida, presión mínima, y la presión de apagada, presión máxima. Entonces, aquí es la presión de partida en las atmósferas, 2 digamos, y la presión de apagado 4, entonces 0.32 sería la relación entre BU y BT. ¿De acuerdo? Y además tenemos un otro grafiquito que ahora se los presento, ¿no es cierto? Este grafiquito es un grafiquito alemán, ya, que es un ábaco para el cálculo de reservorios hidroneumáticos, entonces con la presión de encendido, ¿no es cierto? Aquí está la presión de encendido, que es la misma, ¿no es cierto? Entras por aquí, vas por aquí hasta el número de encendidos y apagados, ¿no es cierto? Y bajas y entonces vas a tener la relación que se da entre el volumen útil y el volumen total. Hagamos un ejercicio. Déjenme colocar mi tablet. Ok. Entonces voy a ver la utilización del gráfico que ustedes tienen en la presentación. La presentación se las voy a subir enseguida, ¿ya? Por favor, de una vez la subiré porque si no me voy a olvidar y entonces estamos arruinados. Voy a ver entonces HTTPS. Te agradezco mucho. Bien, entonces vamos al whiteboard, ¿no es cierto? Estábamos presentando este, este ejercicio que lo vamos a hacer en whiteboard. Se está notando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener un edificio de 4 pisos. El edificio es de 4 pisos. El consumo diario es igual a 30.000 litros. Entonces son litros por día, ¿no es cierto? Si es consumo diario, entonces tengo litros por día el consumo diario. Bien, y ahora sí voy a hacer algunas diferenciaciones para mi hidroneumático. Voy a poner que la presión máxima sea igual a 4 atmósferas. 4 atmósferas son 400 kilopascales. Son 58.8 P6. Eso son la presión máxima. Y la presión mínima. La presión mínima va a ser 2 atmósferas. Entonces la mitad de todo lo que tengo ahí. Son obviamente 200 kilopascales, es la mitad. Y es alrededor de 29.4 P6. Es la mitad de eso, ¿no es cierto? El número de encendidos. Igual a 6. Muy bien. Entonces voy a entrar a este. ¿Ya? Entonces la presión me dice, esta es la presión, aquí la presión de encendido, la presión cuando va a encenderse el que se llama la presión de encendido, o aquí la presión de encendido, la presión de apagado. Desligación es apagado, ligación
es encendido. Entonces tienes apagado y encendido. Aquí tienes el número de encendidos por hora. Para empezar, ¿no es cierto? Para empezar, yo tengo 6 encendidos por hora. Aquí está, para empezar nada más. ¿No es cierto? Aquí abajo voy a tener esta entre 3 y 4, la presión de encendido, entre 3 y 4 atmósferas. Aquí está, ¿no es cierto? Espera a ver, de apagado. Estás entre 2 y 4. Entonces aquí voy a tener la presión de encendido es 2. Cuando llega a 2, aquí cuando llega a 2 atmósferas, se enciende y se apaga cuando estoy en 4 atmósferas. Aquí está 4 atmósferas. ¿Ya? Entonces, es esa la manera de trabajar. Entonces voy a ir de aquí. Vamos a sacar la reglita. ¿Ya? Y vamos a ponerla en función a esto. Voy a poner a 4 atmósferas. Aquí están las 4 atmósferas. Listo. Y voy a rayar con un colorcito, otro colorcito. Que sea rojito. Ahí está. Pero bastante gruesito. Ese rojito. Listo. Entonces, esta está la presión. FAF. Que va hasta 4 atmósferas. Entonces, esto es 4 atmósferas. Aquí vamos a poner 4 atmósferas. Esas 4 atmósferas son la presión de apagado. Apagado. Esa es la presión de apagado en 4 atmósferas. ¿De acuerdo? Quizás voy a borrar esto para que se note que aquí son 4. 4 es la presión de apagado. Ahora he subido con la línea. Ahora voy a venir aquí al 2. ¿Ya? Y eso es en 90 grados. Listo. Aquí al 2. Paf. Y voy a rayar con otro colorcito. Con quizás verde. Entonces es este 2. Ahí está. Entonces, hasta donde se juntan, ¿no es cierto? Entonces tengo, hasta donde se juntan, tengo la presión. Aquí la presión 2. Espera un cachito. 2 es la presión encendido. Entonces he venido de la presión de apagado, he hecho juntar con la presión de encendido y ahora me voy hasta el número de, hasta el número que tengo de encendidos y apagados, que es 6. Aquí está el número 6, fíjense, lo voy a resaltar un poquitito. Este es, simplemente le voy a utilizar un resaltador, ahí está. ¿No es cierto? Este es con resaltadorcito nomás. Ahí está. Y otra vez vuelvo a poner a 90 grados. Bien. Esa es la línea 6, que era el número de encendidos y apagados. Está con resaltador. Entonces hasta ahí voy a venir en horizontal y me voy a bajar después. Y después me voy a bajar. Y me voy a bajar, ¿no es cierto? Hasta encontrar aquí cuánto es esto. Listo. Y ahí está. Entonces,
esto estoy encontrando. Aquí esto que estoy encontrando ahí es la relación de Q a BT. Muy bien. Entonces, del gráfico, Q sobre BT va a ser igual a, aquí está 5, aquí está 10, 6, 7, 8, 7.5. 7.5 es la relación. De tal manera que sea de aquí de espejo, entonces voy a tener el volumen total. Va a ser, ¿no es cierto?, 7.5 sobre 7.5. Casualidad, ¿no? 7.5 sobre 7.5 es igual a un metro cúbico. Ese es 7.5, ¿no es cierto?, por el caudal, que es 7.5 también. ¿Ya? Metro cúbico por hora. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es este caudal que estoy utilizando? El caudal que estoy utilizando es 30.000 litros por día. Entonces, caudal horario, que es lo que me interesa, siempre va a ser el 25% del consumo diario. Entonces, en este caso, caudal horario va a ser igual, entonces 7.5 metro cúbico por hora. Eso es facilito, es 0.25 por 30.000, ¿no es cierto? Pero está en litros, 7.5 por 30 entonces, ¿ya? O digo 0.25 por 30 y 0.25 por 30 da exactamente 7.5 metros cúbicos por hora. Y ese es el truquito, por favor. El truquito es este. Entonces, ¿con qué caudal voy a diseñar? Siempre es la pregunta, ¿con qué caudal voy a diseñar, ingeniero? ¿No es cierto? Porque no está en ningún lado. El caudal con el que diseñas es este, con 25% del consumo diario. En este caso, esto es 30 metros cúbicos por día, 0.25 por 30 igual 7.5 metros cúbicos por hora. Y se acabó. Esos son los 7.5 que estoy empleando acá. Entonces, el volumen total, en este caso, es 1 metro cúbico. El volumen útil. Bien, para el volumen útil, necesito por la ley de Boyle-Mariotte, la presión máxima más 1, que es la presión absoluta, ¿no es cierto?, que multiplica a BA menos BU es igual a la presión mínima absoluta por BA. Una atmósfera es a nivel del mar. No puede haber menos que eso. Si tuvieras menos que eso, estás con presión negativa. Por eso se llama presión absoluta, porque le estoy aumentando la atmósfera necesaria a nivel del mar. ¿Esto qué quiere decir entonces? La presión máxima
por el volumen mínimo, esto porque es el volumen mínimo, BA menos BU es el volumen mínimo, esto es volumen mínimo, presión máxima entonces, multiplicado por el volumen mínimo, entonces es igual a la presión mínima multiplicado por el volumen máximo. Entonces, es esto lo que dice la ley de Boyle-Mariotte. Bien, como dato práctico, B sub A, que es el volumen máximo, el volumen activo, ¿no es cierto?, va a ser igual a 0.8 veces del volumen total. ¿Ya? Siempre dato práctico, ¿ya? 0.8 veces del volumen total. Y este es un dato práctico nada más. De tal manera que el volumen útil, despejamos de aquí, va a ser entonces ir reemplazando 0.8 veces el volumen total, que multiplica a la presión máxima menos la presión mínima, todo sobre la presión máxima absoluta. Presión máxima absoluta es más 1. Y si de aquí despejamos BT, que es el volumen total, entonces BT, que es el volumen total de todo el tanque, esto va a ser B sub U, que multiplica a la presión máxima absoluta, todo sobre 0.8 veces la presión máxima menos la presión mínima. Listo. Ahora, recordando mi ejercicio anterior, entonces estaba diciendo que si vemos el anterior diapositiva, habíamos visto que, pucha, no es esta, ¿no? Es esta. Habíamos visto que el volumen total es 1 metro cúbico. Hasta ahí hemos llegado, hasta que el volumen total es 1 metro cúbico. Ahora volveremos a nuestra diapositiva nada más. Esta es nuestra diapositiva. Hemos sacado entonces cuánto es. Y lo que requiero entonces en este momento es sacar el volumen útil. Y aquí tengo ya cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces voy a venir aquí y digo volumen útil va a ser igual entonces a 0.8 del volumen total, que es 1 metro cúbico, que acabo de sacarlo, ¿no es cierto?, multiplicado por presión máxima, que es 4, menos la presión mínima, que es 2, es la presión de encendido y apagado, todo sobre la presión absoluta, que es 4 más 1. Y esto es igual a 0.32 metro cúbico. Muy bien, señores, entonces ya tengo el volumen útil, ¿ya? Y tengo el volumen total, entonces esto es lo que yo quería saber, cuánto es el volumen útil y cuánto es el volumen total. Tengo entonces volumen total 1 metro cúbico, volumen útil, que es el responsable de los encendidos y apagados, es 0.32 metros cúbicos. Muy bien. Si volvemos a mi presentación en PowerPoint, vamos a ver esta tablita. Entonces digo, presión de partida es 2, ¿verdad? Aquí la presión de partida va a ser 2. Esta es la presión de partida, 2. ¿Ya? Y la presión de apagado es 4. Aquí, 4. 4
y 2 se cierra en 0.32, que es lo que acabo de encontrar. 0.32. 2 y 4 es en 0.32. Entonces, obviamente, podemos encontrar de una u otra manera cuánto es la relación entre el volumen útil y el volumen total. Necesito volumen útil igual 0.32 del volumen total, que es un metro cúbico, 0.32 metros cúbicos. Si fuera otro el volumen total, tengo que multiplicar el 0.32 por el volumen total que habría sacado en mi ejercicio, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, se van a calcular los hidroneumáticos. ¿Hay otras maneras de calcular hidroneumáticos? Sí hay. Cada fabricante tiene su formita, su manerita de hacer el trabajo, ¿ya? No sé si alguna vez, yo he puesto lo del fabricante Myers, a ver, espero encontrar ahora Myers. Ojalá encuentre los. Voy a subirles uno que es el de Myers, ¿ya? Al trabajo de clase. Entonces voy a crear material, ¿no es cierto? Hidroneumático. Este es el tanque. En este caso, Myers utiliza esta tablita. Dice, para el dimensionamiento del tanque, utilice lo siguiente. El bombeo en galones por minutos, por cuánto es que está funcionando la bomba, dividido entre un multiplicador. Y ese es el tamaño del diafragma, ¿no es cierto? Y aquí te da un ejercicio, ¿no es cierto? Para seleccionar, dice, a ver, mínimo, el runtime, este tiempo de funcionamiento mínimo, es el espacio de tiempo que se necesita que la bomba funcione mientras está recargando este bladder, ¿no es cierto? Myers recomienda que este tiempo mínimo sea al menos un minuto. El multiplicador, este drawdown, es un número que se obtiene por con esta tablita, ¿no es cierto? Y con esta tablita lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la presión de salida y cuál es la presión de apagado. Con esos dos, entonces vamos a encontrar un numerito aquí que es precisamente el multiplicador este que me está pidiendo la fórmula esta. Por ejemplo, vamos a seleccionar un tanque que tenga 11 galones por minuto, con una bomba que bombee 11 galones por minuto, con un tiempo de un minuto. Y una cosa específica, 20-40. 20 de, aquí está 20 de inicio, 40 de apagado. Entonces, tienes aquí, pones 11 galones acá. El tiempo es un minuto porque es galones por minuto, ¿no es cierto? Y punto 35 aquí pongo 20, aquí pongo 40 y es precisamente esto, punto 35. Y entonces tienes 31.4 de diafragma, galones, que es el tamaño del diafragma, ¿no es cierto? Y a partir de ello vas a encontrar qué modelito requiere simplemente encontrando el mayor volumen. En la tabla a veces encontramos el menor volumen, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar la tabla en la página siguiente, que es esta paginita, ¿no es cierto? Aquí están estas paginitas y de aquí voy a encontrar entonces esta tablita que dice 31.4, que sería, no tengo aquí 31, el siguiente es MP36, que es 36 galones. Entonces voy a utilizar este 36 galones para 2040, estoy acá, ¿no es cierto? Esa es la bajada que tienen, este es 2040, MD36, entonces tengo 1336. En kilopascales está entre paréntesis. En PSI está sin paréntesis, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ello, vas entonces a encontrar tu tanque. Pero estas son entonces maneras propietarias que llamamos entre comillas de diseñar un tanque. Ellos, los de Myers, diseñan así. Tienen ustedes también entonces en esta ocasión todo lo que es Myers para el diseño
de, de los tanques Myers. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ver el día lunes en clases. Hasta el día lunes, por favor, muchas gracias. Ingeniero, perdón, se puede Dale. preguntar. Claro. Ingeniero, nos hizo el ejemplo con 30.000 litros. Yo hice el ejemplo con 25.000 litros o 20.000 litros y ya no me cumplía la tablita que nos dijo de 0,32. ¿Es necesario sí o sí cumplir con esa tabla o es que es como Con un 20 parámetro? mililitros, a ver, con 20.000, con 30.000 litros, con 30 metros cúbicos día, ¿no es cierto? 0,25 de eso hemos hecho para el horario, ¿no es cierto? Sí, Ahora, si tú vas a bajar a 20.000, es 0,25 de 20.000 también. sí, correcto. Y así vas a encontrar el volumen útil y el volumen total, ¿no es cierto? No de otra manera. En este caso, lo que tú vas a hacer entonces es multiplicar 20.000 por 0,20 20 por 0,25. ¿Cuánto te da 20 por 0,25? 5, Sí, Eso es en metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? sí. Es en metro cúbico por hora 20. Ahora, con eso, encuentra el volumen útil, ¿ya? Por favor. Está bien, ingeniero. Tendría que modificar los números de arranques también, ¿no? Depende de ti. 20, 40 nomás. Tranquilo. ¿No es Está cierto? bien, ingeniero. Ya. Gracias. Puede ser 20, 40. No te preocupes de eso. Lo único que estás variando es diario, tu caudal, tu volumen diario, nada más. ¿Sí? Está bien, ingeniero. Y otra consulta más, ingeniero. En la forma que nos enseñó con las diapositivas, puedo venir, digo, puedo calcular de esa forma y elegir El tanque Mayer. el, ¿Cómo no? Sí. Este tanque lo distribuye Hidrotec, ¿ya? Que es una empresa que está aquí en Cochabamba en la plaza 4 de noviembre, por ahí, una cuadra arriba de la plaza 4 de noviembre. Ahí está Hidrotec, ¿ya? ok, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias entonces. Ingeniero, buen día. Disculpe, ¿puedo consultar? Sí, claro. Ingeniero, una consultita. No sé qué opina sobre las válvulas solenoide que se usan en un sistema de hidroneumático que esté conectado a un tanque elevado y también a una red, ¿no? Como un lavamanos y demás. ¿Usted recomienda esta válvula, ingeniero? A ver, las válvulas solenoide o doble solenoide controlan los caudales. Ya son para controlar caudales. Hay diferentes válvulas solenoide de diferentes marcas también, ¿no es cierto? Y de diferentes tamaños. Eh, no creo que sea necesario colocarlas, pero si quieren algún, si quieren controlar caudales, entonces claro, van a necesitar una válvula solenoide. Lo malo de la válvula solenoide es que chao electricidad, chao control de caudal, ¿no es cierto? Sí, le comentaba, ingeniero, porque aquí en la caja estamos haciendo un sistema así, ¿no? Donde el hidroneumático está llevando un tanque, pero también alimenta distintos sectores. Y bueno, consultaron, porque digamos, si se activa el hidroneumático para un lavamanos, entonces el agua va a subir al tanque y puede rebalsar, ¿no? No, porque el tanque debe tener sensores también, ¿sí? El Tendría tanque que tener sus sensores, ¿no? Ahí claro, para cortar el paso del agua. claro, obviamente tiene sensores, ¿no es cierto? Para que deje de funcionar, cortan el paso de. En realidad el tanque debe tener, si quieres que funcione correctamente ese tanque, vas a tener primero una válvula de control de nivel, que puede ser de dos tipos, puede ser de nivel máximo y nivel mínimo, o puede ser una válvula como inodoro, ¿entiendes? Que baja un poquito y entonces se activa la bomba de tal manera que ese tanque funcione más o menos lleno todo el tiempo. Pero además, en esa entrada a la tanque que tú estás poniendo, vas a tener que colocar una válvula sostenedora de presión. ¿Por qué? Eso te va a sostener la presión aguas arriba antes de la llegada al tanque, de manera tal que
si el tanque no se chupe todo el caudal ni la presión, ¿entiendes? Deje presión remanente para los demás usos que tú estás queriendo emplear. Entonces, necesitas, además de una válvula de control de nivel, una válvula sostenedora de presión, ¿sí? Ah, ya, está bien, ingeniero. Muchas Ok, gracias. listo. Inge, perdón, tenía una consulta también. ¿Es bueno poner, ingeniero, una bomba hidroneumática, esto en los casos de las OTBs y los barrios que tienen por alrededor unos 10.000 habitantes, o es mejor, más óptimo un tanque elevado? Porque pasa que yo en mi barrio, en mi OTB, tenemos una bomba hidroneumática que es directo y siempre hay el problema de que siempre se corta el agua porque siempre se está arruinando la bomba. Como te digo, en todo caso, siempre es necesario tener todo por gravedad, a través de un tanque elevado, ¿no es cierto? O un tanque semienterrado. Casi todos los que yo conozco ahorita estamos haciendo con 4, 5, 6 sistemas, y los 6 sistemas tienen tanques semienterrados. ¿Sí? Está bien, Inge, gracias. Ingeniero, perdón, Ya. le quería hacer una consulta del isométrico, ingeniero, no sé si me puede ayudar. Dibujo isométrico no estamos haciendo todavía. Dibujo isométrico tenemos una clase especial de dibujo isométrico. ¿Sí? Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. Bien, si no hay nada más, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes.